Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con todos los ingredientes de la tensión diplomática entre Colombia y Perú y lo que los países no hicieron para evitar esta situación. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 8 de agosto. Tal vez usted, como yo y como millones de colombianos, se enteró por la cuenta de Twitter del presidente Gustavo Petro que había una isla en el río Amazonas que, según el gobierno de Colombia, Perú nos está quitando. Ya sabrá que es la isla Santa Rosa, que Perú ratificó como distrito desde junio. Esa isla está en el extremo sur de Colombia, por donde pasa el río Amazonas. El lío no es solamente limítrofe. Desde hace casi un siglo, ambos países definieron sus fronteras por el paso del río en ese momento. Pero el Amazonas cambió y hoy hay una latente amenaza de que Leticia se quede sin acceso al río más caudaloso del mundo. Hoy hablamos de cómo llegamos a esta situación y qué pasa, como muchas veces, porque le damos la espalda a las regiones. Julio Caicedo hace parte de La Silla Amazonía, que es la pata de la silla que reporta sobre los 8 departamentos amazónicos. Gracias por volver por acá. Gracias a ti, Tati, por invitarme. ¿Cómo es que nace una isla en medio de un río? Bueno, pues hay que entender que el cauce de los ríos es muy vulnerable a lo que pase dentro y fuera de ellos, porque puede haber derrumbes, acciones humanas o fenómenos climáticos que hacen que la fuerza del río aumente sobre una u otra orilla y eso lleva a que los ríos se vayan recargando de uno u otro lado e incluso que se vayan acumulando algunos sedimentos que con el paso del tiempo interrumpen la corriente y se convierten en islas. Esos sedimentos en este caso formaron islas como la de Santa Rosa. Según la Armada, esta isla empezó a formarse en los años 70 cerca a otra isla peruana que se llama Chinería. Pero el acuerdo de Colombia con Perú fue en 1929 para definir los límites y a quién le pertenecía cada isla. Después hubo un conflicto entre los dos países por diferencias precisamente en esos acuerdos, pero se creó después el Protocolo de Río de Janeiro en 1934, donde se establecieron definitivamente. El problema es que cuando se hizo ese tratado con Perú existían solo 2 islas, pero después surgió Santa Rosa y todavía no hay un acuerdo entre ambos países para definir qué bandera ponerle. O sea, el río Amazonas no tiene un curso estático y como se iba moviendo, la idea era que los países pues revisaran cada cierto tiempo lo que pasaba en la zona para cuadrar vía diplomática lo que iba pasando. Pero entonces, ¿qué pasó? Muchos académicos, como el experto con el que hablamos nosotros, que se llama Santiago Duque, se preguntan lo mismo, porque llevan varias décadas advirtiendo el problema. Ya es momento que los dos países se vuelvan a sentar para llegar a un acuerdo sobre una isla que en este momento no es de nadie, pero en la que Perú poco a poco se ha ido instalando con instituciones y con recursos y que ahora formalizó bajo una ley. Hay una comisión que es la encargada de resolver estas disputas, pero que no se reúne desde 2017. Es la Comisión Mixta para la Inspección de la Frontera, conocida como CONFERIF, que de hecho la canciller Rosa Villavicencio pidió reactivarla. Bueno, hay que recordar en este punto que Rosa Villavicencio es la canciller encargada. Después de la salida de Laura Sarabia todavía no hay una canciller en propiedad, lo que también le da cierta desventaja a Colombia para afrontar esta nueva crisis. Claro. Además, venimos de otra crisis entre Colombia y Perú que no han tenido una relación fácil. De acuerdo. Porque el presidente Petro defiende a Pedro Castillo, que es el expresidente peruano que está preso en este momento por un intento de autogolpe de Estado. Y eso afectó la diplomacia entre Lima y Bogotá y también toda la diplomacia amazónica, toda la región. ¿Cómo así? ¿Por qué? Bueno, pues muchos no saben que hay una organización que se llama la OTCA o la OTCA que agremia a los 8 países que hacen parte de la cuenca amazónica o de la región amazónica. El año pasado esa institución, que es muy importante porque trata como de definir una agenda común entre todos los países para proteger la Amazonía y para tomar decisiones, estuvo frenada por la pelea entre Colombia y Perú y apenas a finales de año se destrabó con el nombramiento de Martín von Hildebrand, un investigador colombiano experto en temas amazónicos, como secretario de la organización. Sí. De hecho, en febrero de este año se comenzaron a normalizar las relaciones entre Perú y Colombia cuando Laura Sarabia era canciller, pero todavía no tenemos un embajador en propiedad en Lima. En ese contexto surge este tema de la isla, aunque desde 2024 comenzaron las tensiones. Pero claro, con una ley peruana que ya crea un distrito, el distrito de Santa Rosa, pues entonces ahí fue que ya salió Petro a hablar y a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Colombia en estos años en donde no se había reunido esta Comisión de Fronteras? Bueno, pues institucionalmente Colombia ha estado muy quieta, sobre todo en prestar la atención al curso del río más importante de América. Hay que entender que los ríos son vivos, todo el tiempo están en movimiento y hay que entender la historia del río para también predecir un poco cuál va a ser su futuro y Colombia sin duda ha estado quieta en eso.
Eso ha hecho que siga sin resolverse no solo lo de la isla de Santa Rosa, sino también otro tema que se ha estado moviendo mucho esta semana, y es la preocupación de que Colombia pueda perder el acceso al río Amazonas en Leticia. Lo que puede pasar en unos años es que para llegar al río Amazonas desde Leticia haya que cruzar la isla Santa Rosa, que ahora Perú está reclamando como propia. Entonces eso pone como a Colombia en una posición muy incómoda porque podría perder ese acceso directo que tiene en este momento. En 2006 el gobierno contrató un estudio a través de Invías para estudiar cómo frenar un poco esta situación, pero no hizo nada con los resultados, y todos los gobiernos de ahí para acá no han utilizado este tiempo para resolver el problema. No se mosquearon para buscar a Perú tampoco, a pesar de que Colombia es el que tiene las de perder, porque es donde está pasando menos parte del río Amazonas. Claro. Ahora Colombia está en una posición desventajosa porque cuando se hizo el tratado, lo que llaman el canal profundo del río, la parte más profunda del río, pasaba por frente de Colombia, y ahora lo está haciendo por el lado peruano. O sea, lo que estás diciendo es que hay una posibilidad latente de que Leticia se quede sin acceso al río Amazonas. La capital del Amazonas no va a tener acceso al río. Eso es lo que dicen las proyecciones de la Armada, que para 2030 más o menos Colombia se podría quedar sin acceso directo al río desde Leticia. En este momento, como para que nos hagamos una idea, de 10 metros cúbicos del Amazonas, del río Amazonas, 8 se van por Perú y 2 van por Colombia, según un estudio de Santiago Duque y Juan Gabriel León, que son investigadores de la Universidad Nacional. Ahora, todavía se pueden hacer obras que permitan aumentar el flujo de agua hacia los brazos que tiene Colombia del río Amazonas, y que también eso le permita al río mantener sus peces, sus nutrientes, que son muy importantes también para las personas que viven de él. Julio, ¿qué lees de esa situación y también de lo que recoges de tu cubrimiento de la Amazonía sobre la atención que le ponen los gobiernos a todos estos departamentos que, como dices, son muy grandes y son muy importantes para la biodiversidad? Porque, a ver, esta situación en particular de Santa Rosa está alertada desde 2006 por los académicos, pero han pasado 4 presidentes y 5 mandatos y estamos en estas. Exacto, pues hay que recalcar que es un acumulado. Todos los expertos coinciden en que esto no es de hoy, sino que viene varios años y que nadie lo ha atendido como se debería. Sin embargo, hay una particularidad, y es que este gobierno se la ha jugado por el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Esa es una de las metas de su plan de desarrollo. Entonces sí llama la atención que con esa meta no haya visto un problema que ahora estalla, pero que todavía no tiene como una solución cercana en el futuro. Hay que decir también que esa tensión ocurre en un momento específico para la diplomacia amazónica, porque este mes, el 22 de agosto, va a haber una cumbre de países amazónicos aquí en Bogotá. La idea es que estos países formen un frente común para movilizar recursos y posicionarse en la discusión internacional sobre cambio climático, que va a tener lugar en Brasil en la COP30 de noviembre. Claro. Entonces eso complica un poco también lo que pueda pasar en estos diálogos. Lo mejor para ambos países sin duda es que se sienten a negociar, y ahí va a ser clave también el papel de Brasil, que es el otro país de la triple frontera y que también le compete lo que pase con el río Amazonas. Pero más allá de lo que pase internacionalmente, como bien decías, esto demuestra un poco como la desatención que hay en estas regiones que no tienen una población tan grande, que no tienen tampoco grandes capitales. Por ejemplo, no hay ni un senador en la Amazonía colombiana porque tienen pocos votos y es difícil poner a un senador, solo son los representantes a la Cámara. Y finalmente los más perjudicados son los habitantes de Leticia, la gente que vive del turismo, que gira alrededor del río, de la pesca, que tiene el río también como la única opción para transportarse, porque lo que pase con la isla y con el río va a ser un problema cotidiano para ellos. Es una ciudad pequeña que no tiene mucho peso en la actualidad política del país, pero que tiene un gran peso si lo hablamos desde el punto de vista medioambiental y también simbólico para nosotros como nación. Todo lo que nos cuentas nos sirve mucho también para entender el estado actual de la situación. Muchas gracias, Julio, por pasar por acá. Gracias, Tati, por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Los súper ricos de Colombia, o sea, la gente que gana más de 100 millones de pesos al mes, pagan menos impuestos después de la primera tributaria del actual gobierno, gracias a que se aprovechan de los huecos en el estatuto tributario. Esta es una de las conclusiones de una investigación de La Silla Vacía que analizó los datos de 10 millones de declaraciones de renta que salen en la base de datos pública y anónima que tiene la DIAN desde 2023. Esa tributaria buscaba reducir la desigualdad y aunque sí ha logrado algunos avances en ese sentido, es todavía una 10ª parte de lo que sucede en otros países. La movida completa está en lasillavacía.com. Esta y todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.
Espere, no se vaya todavía porque le quiero contar que desde hace un buen tiempo nos llegó esto. Esta es una placa de YouTube que dice que pasamos los 100,000 suscriptores en este canal, pero queremos llegar a los 200,000 y para eso usted nos puede ayudar. Suscríbase, active la campana y esté pendiente de todos nuestros contenidos. Todos los días tenemos nuevos videos para ampliar la información y la discusión política en Colombia. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas desde la redacción, entrevistas y documentales. No se las pierda, suscríbase y gracias por seguirnos.